En una tierra lejana, donde los caminos se enredaban como hilos de un telar y las decisiones se sentían como nudos apretados, existía un objeto extraordinario. No era un mapa ni una varita mágica, sino una brújula de latón pulido y cristal brillante, con una peculiaridad única. Era la brújula que siempre apuntaba a la paz. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta brújula no señalaba el norte o el sur, ni un tesoro escondido o un destino geográfico. Su aguja, fina y delicada, se movía con suavidad hasta detenerse, no hacia un punto cardinal, sino hacia el lugar, la acción o el pensamiento que llevaría a la paz interior o a la armonía en cualquier situación. Era un guía para el corazón, un faro silencioso en los momentos de confusión y conflicto. Para los habitantes del Valle Sereno, un lugar conocido por sus altibajos emocionales, la Brújula de la Paz era una leyenda que se contaba en voz baja, con un respeto casi sagrado. Se decía que había aparecido en el valle hace siglos y que solo aquellos con un corazón verdaderamente abierto a la armonía podían percibir su guía. Muchos la habían buscado, esperando que les resolviera sus problemas sin esfuerzo, pero la brújula solo respondía a una intención sincera de buscar la paz, no de imponerla. La brújula no solo apuntaba, también sentía, podía percibir la tensión en el aire, la frustración en los gestos y la discordia en las palabras. Cuando un conflicto surgía o un corazón se llenaba de agitación, la aguja de la brújula comenzaba a temblar suavemente, indicando que era el momento de buscar la dirección de la paz. Un día, en el corazón del Valle Sereno, vivía una niña llamada Alma. Alma era una niña con el cabello tan oscuro como el plumaje de un cuervo y unos ojos brillantes que reflejaban cada emoción. Era sensible y cariñosa, pero también, como todos los niños, a veces se sentía abrumada por los pequeños desacuerdos de la vida. A Alma no le gustaban los conflictos. Cuando sus amigos discutían en el patio de juegos o sus vecinos se enfadaban por un malentendido, Alma sentía un nudo en el estómago y se encerraba en sí misma. Le costaba encontrar las palabras para ayudar o para calmar su propia agitación. Últimamente, una gran preocupación se cernía sobre el Valle Sereno. La tradicional fiesta del solsticio de verano, el evento más importante del año, estaba en peligro. Dos de los artesanos más respetados del pueblo, el señor Mateo, un carpintero de buen humor, y la señora Elara, una tejedora de fama, habían tenido un gran desacuerdo. El señor Mateo había prometido un pedestal de madera especial para el tapiz más grande de la fiesta que la señora Elara estaba tejiendo. Pero el pedestal no encajaba con el diseño del tapiz, y ambos se culpaban mutuamente, negándose a hablar. La tensión se extendía por el pueblo. Las familias elegían bandos, los niños se evitaban en los juegos, y la alegría de la próxima fiesta se convertía en un susurro de frustración. Alma sentía la tristeza en el aire. La fiesta del solsticio, sin el tapiz y el pedestal, sería un desastre, pero lo más importante, la armonía del pueblo estaba rota. Su propio corazón se sentía inquieto. Recordó las historias de la Brújula de la Paz. Quizás, si lograba encontrarla, podría ayudar al pueblo a encontrar la armonía perdida. Fue a ver a su abuelo, un viejo cuentacuentos, quien notó la preocupación en sus ojos. «Abuelo», dijo Alma, su voz casi un susurro, «el señor Mateo y la señora Elara están muy enojados. ¿Y la fiesta? ¿Crees que la Brújula de la Paz podría ayudarnos?» El abuelo asintió con seriedad. «Alma, mi niña, la Brújula de la Paz no da respuestas, sino direcciones. Te muestra el camino hacia la paz, pero debes recorrerlo tú misma. El verdadero poder no está en el objeto, sino en el corazón que lo busca con sinceridad. El camino hacia ella está oculto para quienes buscan poder o atajos. Solo un corazón que anhela la paz por sí misma puede encontrarla.
Alma, sintiendo la verdad en las palabras de su abuelo, decidió que lo intentaría. No quería poder, solo quería ver la paz regresar a su pueblo. Con una pequeña bolsa y un corazón lleno de anhelo, se aventuró hacia el bosque, el lugar donde, según las historias, aparecía la brújula de la paz. El camino hacia el lugar donde se manifestaba la brújula no era físico, sino un sendero de la mente y el corazón. Alma caminó por un sendero familiar en el bosque, pero a medida que su intención se hacía más pura, el aire a su alrededor se volvió más claro, y una luz tenue, que solo ella podía ver, comenzó a guiarla. Era como si el propio bosque respondiera a su deseo de paz. Finalmente, llegó a un pequeño claro oculto, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Allí, sobre un lecho de musgo suave, estaba la brújula de la paz. Su latón pulido brillaba, y su cristal reflejaba el tenue arco iris del rocío matutino. Su aguja, al principio, giraba sin rumbo, como si esperara una pregunta. Alma se arrodilló, su corazón latiéndole fuerte. Miró la brújula. Brújula de la paz, susurró. El señor Mateo y la señora Elara están enojados. El pueblo está triste. ¿Cómo podemos encontrar la paz de nuevo? La aguja de la brújula tembló suavemente. Luego, con una lentitud deliberada, comenzó a girar. No apuntó a un árbol, ni a una roca, apuntó hacia el corazón de Alma. Y en su mente, la brújula le transmitió un mensaje, claro y sereno. La paz no está en señalar un culpable, sino en comprender un dolor. El primer paso es escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Busca la raíz de su pena, no de su enojo. La paz comienza por el entendimiento. Alma comprendió. La brújula no le diría qué hacer directamente, sino que la guiaría hacia la sabiduría para encontrar su propia solución. Tenía que ir más allá del enojo de Mateo y Elara y entender por qué estaban realmente dolidos. Con esa revelación, Alma tomó la brújula con cuidado. El latón se sentía tibio en su mano. La aguja se mantuvo fija, apuntando hacia ella, como un recordatorio constante de que la paz primero debía encontrarse dentro, antes de buscarla fuera. Al regresar al pueblo, Alma ya no veía el conflicto como un problema insoluble, sino como un enredo que podía desenredarse con paciencia y empatía. La aguja de la brújula de la paz vibraba suavemente en su mano, guiándola. Primero, Alma decidió visitar al señor Mateo. Lo encontró en su taller, golpeando un trozo de madera con más fuerza de la necesaria. El aire estaba tenso con su frustración. Dale like, suscríbete y comparte. Alma se acercó con cautela. La brújula en su mano apuntó suavemente hacia el martillo del señor Mateo. La niña recordó que el abuelo le había contado que Mateo había perdido a su propio abuelo, un gran carpintero, justo antes de una fiesta del solsticio. Su enojo podría ser pena. Señor Mateo, dijo Alma, su voz pequeña pero firme, su martillo suena triste. ¿Extraña a alguien? El señor Mateo dejó caer el martillo, sorprendido por la pregunta. Sus ojos, llenos de irritación, se suavizaron por un instante. ¿Triste? No, estoy enojado con la señora Elara. Mi pedestal es perfecto. Pero Alma persistió, siguiendo la guía de la brújula, que ahora vibraba hacia el corazón de Mateo. Mi abuelo me dijo que su abuelo era un gran carpintero, y que siempre hacían el pedestal más hermoso para el tapiz de la fiesta. ¿Extraña trabajar con él? El señor Mateo se quedó en silencio. La ira se desvaneció, reemplazada por una expresión de melancolía. Sí, pequeña, extraño a mi abuelo. Él siempre me ayudaba con los diseños para la fiesta. Este año, yo solo, quería que fuera perfecto, un homenaje a él. Y el tapiz de Elara me recordó lo mucho que lo extraño. Su voz se quebró. La aguja de la brújula de Alma vibró hacia un nuevo punto. La señora Elara, el señor Mateo, había expresado su pena. Ahora era el turno de la tejedora. Alma se despidió del señor Mateo, dejándolo con sus pensamientos.
Luego fue a la casa de la señora Elara. La encontró en su telar, tejiendo con hilos apretados, su rostro tenso. La aguja de la brújula apuntaba hacia el tapiz que estaba tejiendo. Alma recordó que la señora Elara, de joven, había querido ser una bailarina, pero una lesión la había impedido. La tejeduría se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar su belleza. Su enojo podría ser miedo a no ser comprendida. «Señora Elara», dijo Alma, su voz suave, «su tapiz es hermoso, parece que baila con los colores. ¿Extraña bailar?» La señora Elara detuvo sus manos. Sus ojos, llenos de resentimiento, se suavizaron por un instante. ¿Bailar? ¿Qué tiene que ver eso con el señor Mateo y su pedestal inútil? Mi tapiz es una obra de arte, no necesita un pedestal torcido. Pero Alma, guiada por la brújula que ahora vibraba hacia el rostro de Elara, dijo: «Mi abuelo dice que tejer es como bailar con los hilos, y que usted siempre teje la alegría en sus tapices. ¿Tiene miedo de que este tapiz no sea tan hermoso como los otros, o que no sea entendido?» La señora Elara soltó el hilo. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, pequeña, quería que este tapiz fuera el más especial. Era una forma de sentir que aún podía bailar, crear belleza. Y el señor Mateo, su pedestal, no lo entendía. Sentí que no entendía mi corazón. La aguja de la brújula se movió, apuntando ahora hacia una idea: la colaboración. Alma entendió. No era culpa, sino dolor y miedo a no ser comprendidos. Alma regresó a su casa. La brújula de la paz vibraba en su mano, con una luz más brillante, mostrando el camino hacia una solución. Tenía que unir el dolor de Mateo con el dolor de Elara y ayudarles a ver que, en lugar de competir, podían complementarse. A la mañana siguiente, Alma fue a la plaza del pueblo. Encontró al señor Mateo, que ahora parecía más pensativo que enojado. «Señor Mateo», dijo Alma, «la señora Elara ama su tapiz como usted amaba a su abuelo. Ella quiere que sea la más hermosa danza de hilos, y usted quiere que su pedestal honre la memoria de su abuelo con la mejor madera». Alma observó la escena, su corazón lleno de una alegría inmensa. La brújula de la paz en su mano brillaba con una luz tan fuerte que parecía un pequeño sol. Su misión se había cumplido. La aguja de la brújula apuntó una vez más directamente a su propio corazón, recordándole que la paz que había encontrado en el pueblo era un reflejo de la paz que había cultivado en sí misma. Desde ese día, la brújula de la paz continuó su existencia en el bosque del eco silencioso, esperando a aquellos que la necesitaran. Pero su leyenda se extendió con una nueva adición. No era una brújula que mágicamente solucionaba problemas, sino una que guiaba a los corazones a la verdadera comprensión, al perdón y a la armonía. Alma creció y se convirtió en la consejera de la paz del Valle Sereno. Cuando surgían disputas, ella no daba soluciones, sino que ayudaba a las personas a encontrar su propia brújula de la paz interior, a escuchar el dolor del otro, a buscar la empatía y a construir puentes de entendimiento. Les enseñó que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo con amor y comprensión. Y si alguna vez te sientes confundido, abrumado por un desacuerdo, o simplemente buscas un momento de calma en tu interior, detente, cierra los ojos. Escucha a tu corazón, porque en tu interior resides una brújula invisible, una que siempre apunta hacia la paz, esperando que la sigas, y al hacerlo, no solo encontrarás tu propia tranquilidad, sino que también podrás traer armonía al mundo que te rodea. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.